En la Iglesia de Cristo, el Domingo de la Palabra, la Iglesia Universal, dando una fuerza a la Palabra de Dios, como la Palabra de Dios realmente es la fuerza que ilumina al hombre. La Palabra de Dios es todo el impulso de misericordia que pone en movimiento al hombre. Tu palabra es eterna, tu palabra es la fuerza, decimos en el Salmo. Tu palabra es espada de doble filo que traspasa el corazón del hombre. Y por eso la Iglesia desde hace un tiempo, unos años, celebra la Jornada Mundial de la Palabra dentro de la liturgia de la Iglesia, para tomar conciencia de que esta palabra de Dios no es una palabra vacía, no es una palabra cualquiera, no es una historia de hace tantos siglos. Esta palabra de Dios es la palabra de Dios de hoy, que quiere iluminar la vida del hombre y que nos va marcando el camino. Y un cuestionamiento sería muy concreto. ¿Qué lugar ocupa la palabra en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestra vida personal? La palabra de Dios, y más todavía el Evangelio de Jesús, es como el callejero. Cuando uno va a un lugar desconocido, lleva siempre una pequeña guía que pide en un lugar de información y turismo para guiarse a donde quiere ir, para no equivocarse. El Evangelio de Jesús es esa guía que deberíamos llevar dentro del corazón, incluso en el móvil, para guiarnos en este momento tan dificultoso, en los entuertos de esta vida y de este momento histórico, para no equivocarnos. Esta es la realidad de la palabra de Dios en nuestra vida. Hoy precisamente hemos escuchado la lectura del libro segundo de Samuel, en cuya lectura Samuel nos revela la figura de David. David es uno de los que va instituyendo la monarquía en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Saúl vemos cómo fracasó como rey, desobedeció a Dios, no hizo la voluntad de Dios. Por eso David será el nuevo rey de Israel, como hemos escuchado en el texto sagrado, que reinó tantos años, por una parte en Judea y por otra parte reinó también en Israel, en Jerusalén, al pueblo de Dios. Como dice el texto, reinó 40 años, 7 años y 6 meses sobre Judá en Hebrón y 33 años en Jerusalén, sobre todo Israel y Judá. Y David se fía de Dios. Las palabras que hemos entonado en el Salmo responsorial: mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Él se fía de Dios. Se entrega y se fía de Dios, y tenemos que el rey David vive en las periferias, como dice el Papa Francisco, sale fuera, no se queda en el centro. A las periferias, ¿para qué? Para llevar a los hombres el mensaje de Dios y para luchar por la gran verdad de Dios y la gran libertad del Dios de la vida. Y creo que lo importante en la vida es lo que dice el texto del Salmo responsorial: mi fidelidad y misericordia la acompañarán. Fiarse de Dios, fiarse de su fidelidad y fiarse de su misericordia para que lo acompañen a lo largo de sus vidas. Y esta es la gran verdad de David. Aquel rey David que era poeta, que era cantor, que era alguien que vivió en la periferia de sus hermanos, estaba cuidando rebaños, era pastor,
el oficio más despectivo del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y tenemos como David, cuando va a Samuel, donde Jesé para ungir un rey, llama a alguno que de los hijos le tienen apartado cuidando rebaños, le inserta y le unge rey David. Es un ungido de Dios. Y por eso este hombre, David, anuncia en las periferias, en toda la realidad del pueblo de Dios, el mensaje salvador de Dios, la fidelidad y la misericordia de Dios que acompañen su vida y que Él quiere que acompañe la vida de su pueblo, de los demás. Tenemos una referencia tal vez subrogada aquí, es la figura de José. También José del patriarca Jacob fue despreciado por los hermanos, marginado, metido en un pozo para acabar con su vida, vendido a unos mercaderes. Y José va a constituir la salvación del pueblo de Dios y de aquella familia del patriarca Jacob, como David va a ser el libertador de aquel pueblo que le encomienda Dios a través de la unción de Samuel. Esa lectura que hemos proclamado hoy, segunda del libro de Samuel, donde aparece de relieve la figura del gran rey David, que sean unas lecturas para invitarnos a la fidelidad y a la misericordia de Dios, para saber que cuando el hombre se agarra a Dios, nada le falla. Cuando se agarra a su misericordia, Dios está con él. Lo importante es agarrarse firmemente, no dudar de esta fidelidad, no dudar de esta misericordia que va a hacer que el hombre acierte a caminar por la vida, tal vez en medio de dificultades, pero que tenemos que estar inmersos en la realidad dura de este mundo, de esta historia y de esta sociedad, pero sin temor. ¿Por qué? Porque nos fiamos de Dios, confiamos en Él y Él nunca abandona a sus elegidos. Y tenemos el Evangelio que hemos proclamado, que es un Evangelio que nos habla de cómo los escribas, que son los encargados de estudiar la ley en plenitud, pero estos estudian la ley, pero creen saber más que la ley, interpretan la ley de Moisés, y cuando oyen a Cristo que no encaja a Cristo con sus valores, a la luz de la ley de Moisés, con sus principios, entonces le atacan de que obra por arte de Belcebú con el poder de los demonios. En cambio, tenemos como esta es la realidad cuando Jesús dice que todo aquel que vive esta realidad, este rechazo a la gran verdad del mensaje de Jesús y que le dice que actúa con el poder de los demonios, peca contra el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nosotros en la vida, en este momento tan duro de la Iglesia y de la doctrina de la Iglesia, donde hay tantos escribas, teólogos, sacerdotes, obispos, quien fuere, cardenales, que saben más que Jesús y que interpretan la ley de Dios como ellos creen conveniente, pero que a veces esta interpretación no encaja dentro de una coordenada humana y dentro de una coordenada histórica. ¿Cuántas veces oímos hablar a pastores de la Iglesia diciendo que la confesión general es tan válida como la particular? Cuando oímos decir a doctores de la Iglesia, licenciados, gente preparada, barbaridades diríamos de tipo doctrinal, de tipo litúrgico, sabemos que es un pecado contra el Espíritu, porque ellos, como los escriban, no aceptan la verdad o la interpretación del Evangelio y quieren interpretar el Evangelio
a su forma, a su gusto, con sus disquisiciones teológicas y además con sus disquisiciones, diríamos, mentales, como le pasaba a los escribas. Y tenemos en la Iglesia grandes ejemplos. El cura de Ars no tenía licenciados ni doctorados, tenía fe, tenía humildad para escuchar al Señor y para transmitir toda esa humildad. Cuando el hombre no tiene humildad, sea escriba, sea un doctor de la ley, sea un cardenal, un obispo, quien sea, un pastor de la iglesia, un cristiano, entonces no tiene esa capacidad de humildad, no puede entender a este Jesús que nos habla al corazón y que nos dice las grandes verdades para iluminar nuestra vida y para que acertemos en el camino de la vida. Y creo que esta es la realidad que hoy queremos compartir, dejarnos guiar del Señor. Tu misericordia y tu fidelidad, Señor, me guían y nunca me equivocarán en la vida. Y que ante realidades que tenemos que asistir, cosas a veces aberraciones o estructuras que no coinciden con el valor del Evangelio. En los mismos doctorados de la Iglesia, gente preparada, creo que están equivocados y a nosotros nos resta orar por esta equivocación y orar para que todos vayamos por el camino de Jesús. Que nuestra vida no sea una renuncia o un insulto, diríamos, al Espíritu Santo. No nos sintamos escribas que lo sabemos todo, sino dejémonos guiar por el gran Maestro de la verdad, que es Cristo el Señor, y ningún parlanchín del momento. No, esto es. Y esto es lo que queremos pedirle hoy al Señor. En primer lugar, que seamos como David, que vayamos a las periferias del mundo a anunciar a los hombres que somos libres porque hay un amor, que es el amor de Dios, que nos guía por el desierto de la vida y que nos da la seguridad en el camino de la vida. En segundo lugar, pidamos que no seamos escribas, que estemos por encima del Evangelio de Jesús. Podemos tener doctorados y esto y ser lumbreras. El cura de Ars, San Juan María Vianney, solamente tenía lo importante de un creyente, la humildad, para asumir la verdad de Cristo, desde su propia verdad y humildad. Un San Francisco de Asís, un San Antonio de Padua, toda esta gente. De aquí tenemos que aprender. Hoy celebramos la figura de San Vicente Mártir, en Zaragoza, después en Valencia. Un hombre sencillo, que tenía el gran doctorado. ¿Cuál era? El martirio. Venció por la fe en el martirio. Pues pidamos esto al Señor. Vencer por la fe, envuelta en humildad, en el martirio, en este momento de la historia. De pie.